nueva escalada en el conflicto entre Rusia y Ucrania ha hecho que el mundo entero ponga los ojos sobre esta región, sobre todo con los mayores temores que se han disparado en los últimos días de que este conflicto se pueda convertir en un conflicto nuclear. Una de las grandes preocupaciones que ha estado alrededor del conflicto desde que inició la guerra, pero ahora con este lanzamiento de misiles por parte de Ucrania en principio y el misil que, según Ucrania, es un misil hipersónico lanzado por Rusia, pues esto ha hecho que la preocupación aumente cada día más sobre el desenlace de esta nueva escalada en la guerra entre Rusia y Ucrania. Y llega el momento, por supuesto, del análisis, y para hacer este análisis nos vamos a conectar hasta Bolivia con el señor Adrián Brizuela. Él es periodista y con él vamos a intentar entender un poco cuáles son los matices y los elementos destacables de esta nueva escalada, por qué se produce esta nueva escalada justamente en este momento. Qué placer recibirle, señor Adrián. Gracias, Natalia. Saludos. Gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptar la invitación. Fíjese que la situación es muy compleja. Llevamos días escuchando, viendo titulares en la prensa internacional de incluso una posible tercera guerra mundial que además sería nuclear. Entonces, ¿por qué justo en este momento esta escalada llega a este punto y cuáles son los elementos que definen que se haya llegado hasta aquí y que en lugar de buscar apaciguar el conflicto, pues ahora esté en un nivel mucho mayor? La mayoría de los analistas coinciden en que esta escalada responde a que la guerra está llegando a su fin. De hecho, ya hace meses que se reconoce la imposibilidad que tiene Ucrania de revertir el resultado de la guerra y de hecho de recuperar los territorios de la zona oriental que ya tiene bajo dominio ruso el gobierno de Putin. Eh, También esta escalada se da porque si se acerca al final de la guerra, no va a ser un éxito total de una fuerza sobre otra, sino que va a ser en una mesa de negociación. Entonces, los actores del conflicto lo que hacen es invertir en sus últimas capacidades, en sus últimas estrategias para lograr una mejor posición en esa mesa de negociación. Que se termina la guerra está dado por lo que ya duró el conflicto, por el desgaste que tienen las fuerzas de ambos países, aunque considerablemente más del lado de Ucrania, pero lógicamente porque cambia el enfoque impulsor de esta guerra, que es que se va Joe Biden de la presidencia en Estados Unidos, que de alguna manera impulsó este conflicto o no logró evitarlo, y asume Donald Trump, que prometió durante su campaña electoral que lo iba a terminar, a resolver en 24 horas. Y otro actor de este conflicto, que tal vez ahora tiene un problema porque está en una posición más expectante y podría ser, digamos, el principal damnificado si el enfrentamiento escala, es la Unión Europea, los países que de alguna manera también forman parte de la OTAN con Estados Unidos y han ayudado a Ucrania con armamento para defenderse de la invasión rusa. Hay un elemento destacable en todo esto, señor Adrián. Usted ya muy bien mencionaba uno de los factores determinantes que ha producido esta escalada, pero también es oportuno revisar la victoria de Donald Trump porque a lo largo de su campaña presidencial siempre aludía mucho al hecho de que él tenía la capacidad de terminar la guerra. ¿Hasta qué punto esto ha impactado en estos nuevos niveles de tensión y en esta nueva escalada? Bien, por ahí la promesa de Trump es la que dispara la escalada, en el sentido de que él dice que va a terminar con la guerra cuando todavía no reemplazó a un gobierno que de alguna manera la impulsa y pregona la intervención militar de Estados Unidos en la región. Entonces, Biden, en sus últimos meses de gestión, sin consultar con la Unión Europea y con el Consejo Superior de la OTAN, autoriza tibiamente, sin una gran comunicación, autoriza al gobierno de Ucrania a utilizar el armamento que le entregó para defenderse para atacar territorio ruso. Estos armamentos básicamente son misiles de mediano alcance que se llaman ATACMS, que son misiles que podrían penetrar y llegar hasta muy cerca de Moscú. Todavía no hay una verificación de que Ucrania haya utilizado estos misiles. Lo mismo pasa con los Stone Shadow de Inglaterra, que también autorizó a Ucrania a utilizarlos. Rusia dice que sí, que los utilizaron y por eso devuelve el ataque con un nuevo misil que
es un misil intercontinental que tiene capacidad de transportar ojiva nuclear y que, ¿qué diferencia tiene en la guerra este tipo de armamento? Es que es más difícil de verificar y por lo tanto, o sea, de detectar en el espacio aéreo y por lo tanto el daño que ocasionan es mucho mayor. Justo un día después de que habían utilizado este misil, Rusia hizo el ataque con drones más grande de la guerra, que fue cerca de 200 drones no tripulados y algunos misiles balísticos, y de esos 200 drones, unos 120 más o menos Ucrania logró derribar antes de que hicieran impacto, y algunos hasta siguen de largo en el territorio. Entonces, es como que militarmente y la capacidad de daño aumenta sustancialmente con este tipo de armamento. Eh, otro motivo de este escalamiento es la llegada a la región rusa, no a territorio ucraniano, pero sí a la región de Kursk en Rusia, que fue una región que atacó Ucrania, de 12.000 soldados de Corea del Norte, lo que de alguna manera le da también un grado de internacionalización al conflicto y que preocupa a la Unión Europea y a Estados Unidos. Entonces, Joe Biden en los últimos meses de su mandato apostó a este escalamiento, tal vez, esto es una teoría, por supuesto, para que su gestión, para que su estrategia termine en las mejores condiciones posibles. Señor Adrián, vamos a hacer una pausa en este interesante análisis y en esta conversación y al regreso vamos a apuntar un poco a este tema de la relación de la OTAN con Ucrania, si es cierto de que esta nueva modalidad en la guerra con este intercambio de misiles hace que la OTAN de alguna manera formalice su acción directa en la guerra y por otro lado el asunto de la reacción internacional y las consecuencias que puede tener esta nueva escalada. Vamos a hacer una pausa en esta conversación y este análisis que estamos teniendo con el señor Adrián Brizuela. Él es periodista, se conecta con nosotros desde Bolivia y nos está explicando el panorama que hasta ahora la verdad es que ha sido muy confuso porque hay muchos temores alrededor de esta nueva escalada del conflicto, de si puede o no convertirse o llegar a ser esta tan temida tercera guerra nuclear que sería, tercera guerra mundial que sería nuclear. Entonces vamos a hacer una pausa y al regreso seguimos con el análisis.